Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia, y hoy les vamos a hablar de física cuántica. No se puede poner más científico que eso. Sí. Les vamos a platicar qué es la física cuántica, cómo se empezó a dar cuenta la gente hace 123 años de que tal vez las cosas no eran como se pensaban. De cómo un señor llamado Max Planck llegó a decir, no funcionaba eso y ahora esto tal vez sí puede explicar lo que esto no explicaba. Ujú, Y cómo así nació la física cuántica. ujú, También vamos a básicamente. hablar de, pues, Einstein, de por qué tanto alboroto con que las ondas y las partículas y sean partículas y ondas al mismo tiempo. O sea, ¿qué hubo con la diferencia entre una onda y una partícula? De una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico, cómo esto le daba dolores de cabeza a la física clásica y cómo pensarlo en surfers facilita muchísimo la vida de todos, Y por eso le dieron el premio Nobel a Einstein. por También les cierto. vamos a platicar del famosísimo, o más bien famosísimos, porque son muchos experimentos de la rendija que comprueban cosas muy locas sobre la naturaleza cuántica de la luz. Y luego, cómo estas cosas locas del comportamiento cuántico de las cosas no solo aplican para la luz, sino quizá también para la materia, cosa que es insane. Y finalmente, pues les vamos a decir por qué, si todo, según ahora sabemos, es cuántico, es decir, las partículas se comportan como ondas a veces y las ondas como partículas a veces, porque si todo el universo está hecho esto, entonces las cosas como nosotras, que estamos hechas de partículas, no nos comportamos como ondas, ¿o sí? En el contenido extra para nuestros Patreons, que estas personas que participan en nuestro programa de mecenazgo en patreon.com/mandarax, vamos a hablar de, ok, está muy bonito esto en teoría, pero ¿cómo se pone esto en práctica para aplicaciones de la vida diaria? Y Y se pone sí, bien interesante, sí. o sea, lo que ahorita, sea lo que sea que ahorita estén haciendo, hay un dispositivo que funciona gracias a física cuántica, estoy segura. Sí, entonces vamos a hablar de eso. Y pues nada más recordarles que Mandarax es un podcast que se hace en colaboración con Sonoro, que nos producen y nos distribuyen y a quienes les mandamos muchos abrazos, y que tenemos redes sociales para que nos hagan preguntas que probablemente en este tema no los podamos resolver demasiado, pero háganlas y sugerencias y así. Estamos en Twitter como @Mandarax, en Instagram como @lasmandarax y en Facebook como Mandarax lo explica todo. Y por favor, consideren hacerse Patreons si es que les gusta este programa y si es que les tienen el deseo altruista en su ser de apoyar a que se siga haciendo y siga siendo gratuito para todas las personas, que son muchas, que lo quieran escuchar. Exacto. Entonces, métanse a patreon.com/mandarax para ver desde 40 pesitos pueden apoyar esto y pues reciben ciertos beneficios también. ¿Sí? Como lo del contenido extra de las aplicaciones, pero sobre todo, pues contribuyen a que Mandarax se haga, porque Mandarax se hace por el apoyo de los Patreons. Así que Entonces, gracias, Patreons. sí, gracias. Y sabiendo todo esto, empezamos. Este, mm, física cuántica. En este no voy a decir so hot right now, porque no sé qué decir más bien. So light right now. Tampoco. Cero light. Um, no, por lo de, pues porque luz, porque casi todo este episodio va a ser sobre luz. Puede ser Siento so hot always desde que se descubrió. O sea, ahora pero sí que como papa no, caliente, de que la gente no sabe qué hacer con ella en sus manos. no. Pero aún así la ponen en práctica en cosas bien padres, que me Sí, parece sorprendente y raro, toda la vez. creo que quiero empezarlo con esta imagen de un meme, que a los memes que haríamos sin ellos en estos tiempos de ebullición climática y ecoansiedad. Es este meme que son una imagen como de un garrafón gigante que tiene un hoyo y que luego sale un tipo que lo tapa como con una cinta. Pero como muy fuerte, como que se ve Ajá, que le está sí, echando un montón de ganas para sí, taparlo. sí, que Ajá. debe venir de un video que no sé cuál es, Es pero un entonces, infomercial, según yo, de esa de ese cinta. Durex. Ajá, Exacto. ok. Ajá. Entonces, pero cuando está el garrafón dice como weird shit en cualquier película de ciencia ficción y luego el taponcito física cuántica. Ojo que de lo que vamos a hablar aquí es de física cuántica de verdad, no de el uso Exacto. del término física cuántica para vender cursos de superación personal,
Porque eso que es de otro, eso eso es vamos a otro hablar pedo. después. Y para eso sirve mucho saber qué es la física cuántica de verdad, que justo no es ¿Oíste, ese Martita y tapón. Gareda? ¿O qué Ese onda? no es ese tapón para todo lo que no entendemos, porque de hecho la física cuántica sí se entiende muy bien, quienes la entienden. O sea, los físicos cuánticos. Bueno, Hashtag dicen. hay una frase muy famosa de Richard Feynman, que es uno de estos físicos que dice que si alguien dice que entiende bien la física cuántica es que no la entiende, porque sí, sí hay cosas que ni esa banda entiende. Pero hay muchas otras que sí se entienden muy bien y que justo han aplicado para crear, pues, computadoras y teléfonos y básicamente mucha de la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, sí, la gente de física cuántica sabe qué es y qué no es, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Y el próximo ¿Qué programa es? también. O Sí. sea, esto es una saga. Es otro de los doctorados alternativos que ha tenido Alejandra al momento de hacer guiones de Mandarax. Este todavía no lo termino porque está muy complicado. Está muy interesante. Este es el máximo, muy interesante, pero muy extraño. El 100%. máximo. Es que también no habíamos hecho un episodio así de física de cerebros desde hace muchos años. Sí, por obvias razones, ¿no? Pero a ver, haremos nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué es la física cuántica? Pues la física cuántica lo que busca es lidiar con el comportamiento de la materia y de la luz en la escala atómica y la escala subatómica. Y al hacerlo, lo que busca es describir y como enlistar y tener checaditas todas las propiedades de las moléculas, los átomos que las constituyen y lo que constituye los átomos. Le hace que tu electrón, que tu protón, que tu neutrón, etcétera. Muy fácil, súper Todo lo sencillo. cual, exacto. ¿Por qué nos estamos complicando? Esto no es difícil. Todo lo cual suena pues increíble, ¿no? Pues átomos, eso te lo enseñan en la secundaria, tal. La cosa es que el comportamiento de estas cosas, o sea, de la materia y de la energía, o sea, de la radiación, a esas escalas, o sea, escalas atómicas o más chiquitas, no es el comportamiento de la materia y la energía a nuestra escala. Y eso hace, y de hecho es muy diferente más bien, entonces eso hace que las conclusiones o las consecuencias de la teoría cuántica, pues de repente sean muy contraintuitivas para nosotros mortales macroscópicos. Qué gran nombre para una banda. Mortales Mortales macro. No, en macroscópicos. la física cuántica hay muchos nombres increíbles para bandas. Ahorita vamos a empezar con eso. Pero bueno, hace que a nuestra escala, entender esas cosas a esa otra escala sea de repente muy difícil, muy contraintuitivo y no solo difícil de entender, sino difícil de creer. O sea, como que está en contra de nuestro sentido común o de las nociones comunes que tenemos de lo que observamos, porque esto pues no lo observamos a menos que nos dediquemos a estudiar eso. Pero, así de bizarra como puede sonar, es una de las teorías científicas, si no es que la teoría científica que se ha probado mejor y más, o sea, que se ha puesto más prueba a pruebas más precisas y se ha comprobado con un nivel de precisión increíble. Entonces, sí, dentro de la historia de la ciencia, pues es de las teorías como más precisamente puestas a prueba. Y bueno, eso. Vamos a hablar justo mucho de historia de la ciencia hoy, porque parte de lo interesante de todo este enredadero es cómo se llegó a él. Porque pues Sí. antes había que tu física clásica, todos eran felices, resolvía muy bien muchas preguntas, nadie sentía Tenían que medallitas de Newton, como de, ay, qué padre, electrodinámica. este señor resolvió todo lo que vamos a necesitar Sí, saber. ajá, ¡Yay! electricidad, termodinámica, fórmulas, gravedad, ¡Leyes! todo ¿No? Y funciona entonces, siempre. ajá. Pero pues llega el final del siglo XIX, que fue un siglo muy importante en avances científicos, y los físicos como diciendo, a ver, chavos, no puede ser que ya hayamos descubierto todo. Estaban estudiando un buen de cosas, ¿no? Como para iluminar un poco más cómo opera el mundo y el universo en el que éste se encuentra. Y estaban estudiando la radiación térmica, que es la que un cuerpo emite a consecuencia de su temperatura y que se manifiesta en ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen algunas frecuencias que podemos ver a simple vista, otras que no. Esto O si es Lush, hermana. lo hablamos muy claramente en el episodio sobre luz. Entonces,
Por ejemplo, algo que se calienta o se pone rojo o de otros colores eran lo que estaban estudiando, ¿no? Especialmente las cosas que radian muy bien, como las estrellas o como objetos de metal, ¿no? Que cuando los calientas hay un cambio visible incluso. Y estaban analizando qué tanto cuando calientas un objeto brilla, ¿no? A cuánta temperatura da qué luz. Piensen para ubicar como muy claramente este cambio de color, ese momento icónico en la película de tortura y violencia más normalizadas que ha habido en el Y, cine gringo. y ejemplo máximo de la traducción mexicana. 100%. El momento de Mi Pobre Angelito, donde Macaulay Culkin calienta un buen como la perilla de la puerta y entonces no me acuerdo cuál de los dos malos la agarra y está así como incandescente, güey, porque esa gente también era tonta y entonces la agarra y pues obviamente se mete a la quemada de su vida. O bien las estrellas, cuando van cambiando en distintos momentos de su vida, cambian también de color porque pues cada uno de sus colores es un espectro de luz diferente, que tiene una longitud de onda distinta dependiendo de la temperatura a la que está. Eso estaban estudiando y sabían cosas. Sabían que el espectro de la luz cambia si cambia la temperatura, sí, pero estaban tratando de averiguar por qué. Y por qué estos objetos emiten luz de distintos colores conforme se van haciendo más calientes. Entonces estaban muy felices porque pues tenían siglos, literal, de teoría física, que en ese momento solo se llamaba teoría física, ahora le conocemos como la física clásica, porque ahí era toda la física que existía, ¿no? ¿Qué es esto? Pues electromagnetismo, termodinámica, básicamente todo lo que todas las personas mortales macroscópicos pensamos que es la física, eso, ¿no? Ajá. O sea, todo lo que nos enseñan en secundaria y en prepa. Lo cual, pues sí explicaba muchas cosas muy bien de ese fenómeno de la radiación, que luego también se le conoció como el problema del cuerpo negro, otro nombre de banda. Ese es el Pero, primer disco, más bien, ¿no? ajá, o sea, justo el problema es que Ajá. había cosas de ese fenómeno que la física clásica no explicaba, pero para nada bien. O sea, de hecho, fallaba así completamente en ciertos casos. Entonces, de acuerdo a la física clásica, lo que se creía es que la cantidad de energía que radiaba un cuerpo negro o un objeto caliente, o sea, que tanta luz estaba emitiendo, bajo el supuesto de que la luz es una onda, que es lo que se consideraba en ese momento con la física clásica. Entonces, bueno, de acuerdo a la cantidad de energía que radia un objeto, esa cantidad de energía tendría que incrementarse. O sea, si la luz sí fuera una onda, entonces sus cálculos les decían, tiene que incrementar más y más y más esta energía luminosa sin límite, mientras más vayas calentando un objeto. O sea, pero de verdad, las fórmulas les mostraban no hay límite. Entonces, si tú, según esto, calientas y calientas un objeto como la perilla de Mi Pobre Angelito, tendría que empezar a emitir más y más y más energía en todas las longitudes de onda, todas, incluyendo la luz ultravioleta. Pero pues como vimos en Mi Pobre Angelito y en general como se ve en el mundo, en las estrellas, o sea, en todos lados, eso no pasa. O sea, no hay luz ultravioleta infinita mientras más calientas algo. Eso es lo que se conoció con otro nombre de banda, que es La catástrofe ultravioleta. Ojo, esto no era una catástrofe en el sentido de que entendemos hoy las catástrofes como la catástrofe climática, ¿no? O cosas como un o, sismo de 8 grados Richter en o algún como, lado. o como que en su experimento explotaran cosas, ¿no? Que yo así Ajá. me lo imaginaba. Como lo que hubiera pasado si Oppenheimer hubiera acabado muy distinto después de No. Trinity. Por Ajá. ejemplo, eso hubiera Ajá. sido una catástrofe. Sin embargo, esta gente estaba muy sacada de onda y era catastrófico lo que estaba pasando para ellos, porque su teoría clásica, o sea, todo lo que entendían de física en ese momento, era incapaz de explicar los resultados que se estaban obteniendo de estos experimentos. Simplemente el modelo no daba. La física que se tenía en ese momento ya no daba más, no jalaba. Y Y esto eso era quería la decir, catástrofe. claro, pero güey, o sea, sí tienen un punto, porque quería decir que había algo como fundamentalmente equivocado en la forma en la que toda esa gente veía La el luz, cosmos, sí, las cosas, desde hacía varios años, como cientos siglos, de sí. ellos. Exacto. Entonces, catástrofe. Catástrofe ultravioleta. Ajá. Me encanta que sean tan dramáticos. Tan darks. Son darks y dramáticos, ¿no? O sea, Claro. como de, güey, esto es la catástrofe.
Qué bueno, sí le entiendo. Sí entiendo que puedan, que se sintieran así. Entonces estaban en su catástrofe ultravioleta y problema del cuerpo negro cuando en 1900, o sea, hace muchos años, esto también es algo importante. Esto se conoce desde hace muchos años. En 1900 llegó este señor muy famoso, Max Planck, a explicar por qué resolvió la catástrofe ultravioleta. Entonces, ¿cómo le hizo? Con matemáticas. Lo que es básicamente mucho de lo que hacen los físicos, ¿no? Como que ven cosas, experimentos o estudian el universo y luego hacen fórmulas matemáticas para explicar eso y hacer predicciones. Eso es lo que no les salía en ese momento. Tenían los experimentos, las observaciones y sus matemáticas de sus teorías fallaban catastróficamente. Entonces, Max Planck lo que hizo fue otras matemáticas. Hizo una fórmula con algo que él llamó como un truquito. Este truquito era que expresaba la energía, o sea, la luz y su longitud de onda, no como un valor continuo, o sea, como si realmente fuera una onda, que las ondas pues tienen valores continuos, sino en esta expresión matemática, esta energía se incrementaba ciertas unidades, o sea, como de paso en paso, de unidad en unidad, de manera discreta. Estos pasitos son un número que él le puso, que es la constante de Planck, que es un número muy chiquitito, pero bueno, en términos matemáticos, lo que eso quería decir es que la fórmula de Planck lo que hacía era cuantizar la energía, o sea, ponerlo en cuantos, tal cual, o sea, en cachos discretos, de manera que la energía solo podía tomar ciertos valores que eran múltiplos de su constante de Planck, como en escaloncitos, pues. O sea, en vez de asumir como la banda hacía antes que la energía podía tomar cualquier valor de manera continua, él dijo, no, no, a ver, relax, la energía solamente puede ser emitida o absorbida en paquetitos. Paquetitos que se llamarán cuantos, que son justo discretos, ¿no? No son como aleatorios. Y si lo quieren ver como de una manera en imagen, lo que antes se pensaba era que la energía fluía como agua en un río continuo, que no tenía fin. Y Planck dijo, Nel, son como gotitas. Y estas gotitas se pueden contar como si fueran números, como números ordinarios, ¿no? Como uno, o sea, podemos cuantificar esos paquetitos. Ok, entonces después dijo que esta energía, o sea, que la cantidad de energía, o sea, cada nivel, cada gotita, cada cuanto de energía, estaba relacionado con la frecuencia de oscilación, o sea, relacionado también con su longitud de onda y por lo tanto con su color, con una fórmula, que es lo que hoy es la ley de Planck. Y entonces cuando se pusieron a ver si esta fórmula matemática coincidía con los experimentos, las observaciones, etcétera, pues resulta que funcionaba, pero así perfecto. O sea, que la ley de Planck daba de manera súper correcta la distribución de energía que emitía un cuerpo negro o una estrella o la perilla de mi pobre angelito a diferentes longitudes de onda y temperaturas. Entonces eso resolvía así, pero increíble, la catástrofe ultravioleta. Y por este chistecito, a Planck le dieron el Premio Nobel de Física 1918, ídolo, su fórmula ha sido probada una y otra vez en todas las temperaturas, desde las estrellas más calientes hasta el frío interestelar del espacio, ¿no? Y Todo, o sea, todo todo, encaja, o sí. sea, todo encaja hasta la radiación cósmica de microondas de fondo, que es un poco lo que quedó después de como unos cientos de miles de años después del Big Bang. Todo O sea, eso es algo que encaja, predijo muchas décadas después de Stephen Hawking y encaja con la ley de Planck. encaja, Ujú. todo encaja. Y pues con eso empezó lo que ahora conocemos como la física cuántica, con con esa afirmación de que algo así de abstracto como la energía viene en cuantos, en cantidades discretas, que era algo súper nuevo a la física clásica, la antigua, la anterior, la newtoniana, la de la secundaria, la que todos reprobamos, esa. Y además, como que de ahí empezó un trip de cómo a partir de aquí se vuelve súper contraintuitivo. Si esto ya es, solo se pone más. Y si no se les está haciendo contraintuitivo, o sea, de que por qué tanto, o sea, por qué le dieron el premio Nobel, no nada más por resolver la catástrofe ultravioleta, sino por decir esto, ¿no? O sea, ¿por qué tanto alboroto, maldita sea,
de que una cosa sea onda o partícula y que antes era onda y ahora ya se vio que es partícula porque los cuantos, o sea que no es potato potato, onda, partícula, tomato, tomato, pues no, fíjense, son muy diferentes las ondas y las partículas. Las partículas, o sea, la materia, son cosas, objetos, pues cosas concretas que existen en el mundo que tienen una posición definida, o sea, de una partícula puedes saber exactamente en dónde está, si tienes la información suficiente y así. Tienen una velocidad definida también, o sea, sabes qué tan rápido se están moviendo y en qué dirección se están moviendo, igual si tienes como los elementos para definirlo, eso lo tienen pues, ¿no? Y masa, o sea, sabes de qué tamaño es, ¿no? Qué tan grande es, cuál es su masa. Y entonces a partir de estas cosas que la materia, las partículas tienen definidas, puedes saber otras a través de distintas fórmulas. Por ejemplo, si multiplicas la masa por la velocidad, tienes el momento, que el momento es como el foie, según yo. Entonces es como determina qué va a pasar cuando dos partículas chocan. O sea, si una, ¿no? Si chocan, si una va a salir disparada más lento o más rápido, si se va a desintegrar o cosas así, eso lo determina el momento. Sobre las ondas, estos son muy diferentes a las partículas. ¿Por qué? Porque lo que son es perturbaciones en algo, ¿no? Estos patrones de crestas y valles que podemos ver cuando tiramos una piedrita al agua y se hacen como estas ondas que pues sí, tienen crestas y Ondas. valles, ondas. Las ondas se dispersan sobre alguna región particular del espacio, esa es su naturaleza, y crean un patrón que se mueve y que va cambiando a lo largo del tiempo. Los objetos físicos no se mueven así de la nada. O sea, el agua que está en el charquito se queda ahí, pero si hay una perturbación, el patrón que vemos por esa perturbación es como el movimiento de las ondas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, sí es muy, no, no hay, o sea, una onda es un patrón Ujú. de que está moviendo algo, pero no es algo en sí. O sea, bueno, sí es algo, pero no es materia, pues. Sí, es una Si le, perturbación. ajá, Ujú. si le, como si le tomaras una foto a una onda en un determinado momento, entonces puedes encontrar ciertos patrones que son propiedades que le puedes medir a la onda, pero no es igual que como la velocidad y la masa y de las partículas. Entonces, por ejemplo, el medio en el que está la onda, o sea, el agua, si es una onda de agua, pues se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué tan hacia arriba y qué tan hacia abajo? Esa es la amplitud de la onda. Luego, la distancia entre dos crestas, otra vez si fuera agua sería la distancia entre dos olas, esa es la longitud de onda. También puedes ver qué tan rápido pues están haciendo las olitas, o sea, qué tan rápido viene una ola tras otra, y eso es la frecuencia, ¿no? Qué tan seguidito están llegando las onditas. La longitud de onda y la frecuencia están relacionadas una con otra, porque mientras más larga sea la longitud de onda, entonces menor va a ser la frecuencia, porque no pueden llegar tantas olitas tan rápido. Ujú. Para aclarar y que no quede ningún tipo de duda sobre esto, nada más reforzar lo que dijo Alejandra hace un segundo, que es que las ondas no son materias. Esto que acaba No. de describir, que son su longitud de onda y su frecuencia, son descripciones de este patrón como un todo, ¿no? O sea, esta onda tiene tal frecuencia, tal amplitud, tal longitud de onda, pero no hay como un punto en el que puedes como poner un pin como si fuera Google Maps para identificar la posición de la onda. No, no funciona así. La onda misma es una perturbación que se va como diseminando en el espacio. No es una cosa física que tiene una posición determinada y una velocidad determinada. O sea, la frecuencia sí es una velocidad, pero es una velocidad del patrón en su totalidad, no de un objeto, no de algo que podemos localizar a un puntito que está ahí parado como, hola, tengo, o en movimiento con una, no, es la velocidad del patrón. Otra diferencia muy grande entre ondas y partículas es que las ondas no se pueden contar como se cuentan las partículas. O sea, las partículas, imagínenselo como las caniquitas de la película de Oppenheimer, tal cual. Puedes contarlas, ¿no? O sea, puedes saber, ah, pues aquí tengo un átomo, dos átomos, etcétera. Con las ondas,
pues sí puedes decir como que cuántas crestas, cuántos picos tiene, em, ¿no? En determinada área que tú estás definiendo, pero eso está cambiando todo el tiempo y además son parte todas ellas pues de un mismo patrón de una onda. O sea, no es que haya muchas ondas porque hay muchas crestas, hay muchas crestas en una misma onda. O sea, esto que estoy diciendo quiere decir que las ondas son continuas. No puedes contar así como uno, dos, tres. Las partículas sí las puedes contar como uno, dos, tres, es decir, son discretas. Puedes tener una, puedes tener 10 de partículas. En ondas, pues tienes onda o no tienes onda, tal cual. Esto no cambia con la edad, en su caso. Cuando uno está hablando de mortales macroscópicos, sí. Entonces, pues, o sea, en resumen, pues las ondas no vienen en cachos discretos como las partículas sí. Otra de las cosas que son padrísimas, y ya que es como lo último que tienen que saber en este paréntesis de onda partícula, es que a veces, a diferencia de las caniquitas de Oppenheimer, las partículas en este ejemplo, que se suman o se restan, o sea, había plutonio o no había plutonio para hacer la prueba, Y si se robas sumaba, plutonio, y si ¿no? robas plutonio, pues tienes menos plutonio a los demás y así, ¿no? Exacto. Ajá. En cambio, las ondas pues no se suman o restan. Incluso a veces cuando juntas dos ondas, tienes una onda más grande y a veces cuando juntas dos ondas, las ondas se cancelan, terminas sin ninguna onda. Es algo que también se ve en secundaria, esto de que a veces cuando las ondas se interfieren se cancelan, o a veces si las agarras en el punto correcto se suman y hacen una onda más grande. Sí, eso existe y esa es una característica particular de las ondas. Se llama interferencia y es probablemente como la más grande diferencia entre unas y otras. Unas se suman y restan, otra dependiendo del momento y del contentillo, de cómo se agarró la unión, es o se hace más grande o directo deja de existir, pum, adiós, hasta nunca, nunca estuviste onda. Y todo eso pues está muy bien, justo se entendía muy bien desde hace mucho tiempo porque es parte de la física clásica, por eso nos lo enseñan en la secundaria. Gran parte de mi rant con la física cuántica es porque no nos lo enseñan. 100%. Creo que por compleja, o sea, seguro hay razones, pero ninguna es válida, creo. Pero bueno, ya después de entender las diferencias fundamentales y gigantescas entre las ondas y las partículas, pues seguimos con esta historia de la física cuántica. Entonces, ya que habían resuelto la catástrofe ultravioleta en 1900, hace 123 años, igual no, o sea, pues puso Planck ahí la idea de que la luz, o sea, o esta onda, pues se comportaba como una partícula. Ahora, Planck no creía que eso fuera cierto. O sea, él pensaba que había involucrado un truco matemático para resolver como la ecuación y que funcionaba, pero que seguramente había algo detrás que él no había encontrado, que era como un error, porque pues no podía ser que la luz fuera partículas. Sin embargo, en esas mismas fechas, o sea, hace mucho, mucho tiempo, había, además de la catástrofe ultravioleta y el problema del cuerpo negro, otro misterio más que no resolvía la física clásica, que era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es que cuando la luz, o sea, cuando apuntas luz a la superficie de ciertos materiales, en particular de metales, los electrones del material como que se botan o se empiezan sí, a volverse loquillos y a botarse y eso crea partículas que están cargadas y por lo tanto corriente eléctrica. Eso es el efecto fotoeléctrico. Daba antes de 1905 y el plan happening de todo este asunto. Bueno, pues la física clásica consideraba que la luz era una onda continua. Y según lo que pensaban, la energía que es llevada por una onda de luz debería aumentar con su amplitud o intensidad, o sea, lo brillante que era. Entonces, si agarrabas pues el equivalente de una linterna e iluminabas una superficie de metal, lo que esperarías es que más electrones fueran botados de esa placa de metal con más energía. O sea, con Esto más tendría luz. sentido, con más luz, claro. Ujú, ujú. Es como, imagínense, para entender esto y entender por qué luego se dieron cuenta que no, que está el mar, muy bonito, con un Puerto deck, Escondido, ajá, Puerto Oaxaca, Escondido, hacia el muelle de Central Surf.
donde Exacto. están todos los Entonces, guapes jangueando, está el ¿no? muelle, hay surfers arriba del muelle. Entonces, en este ejemplo, el muelle es el metal, la superficie. Los surfers son electrones, o sea, son partículas. Y lo que hay abajo, el mar, pues es la luz, es una onda, como el mar, ¿no? Con las olas. Entonces, si entendemos la luz como una onda, las olas serían lo que tiraría a los surfers. Una ola muy grande, pues que le pega al muelle, pues esperaríamos que con la energía que tiene, pues sí mandara a volar a muchos surfers, ¿no? Y que además, mientras más grande la ola, pues la energía cinética con la que saldrían volados, o sea, que tan fuerte saldrían volando los surfers, pues sería mayor, ¿no? Mientras más grandota la ola. Eso es tal cual, no, o sea, obviamente no con surfers, porque no tenían tanta onda, pero eso es lo que creían los físicos de ese momento. O sea, que si aumentabas la intensidad de la luz, o sea, si era más brillante, las olas o las ondas de la luz pues eran más grandes y entonces más electrones tendrían que salir volando y con más fuerza. Pero pues, ¿qué creen? Que cuando hacían los experimentos como tal, lo que observaban no era eso. Lo que encontraban en sus experimentos es que la corriente eléctrica aumenta con la amplitud de la luz, o sea, sí salen volando más electrones surfistas por todos lados, pero la energía cinética de los electrones se queda constante conforme va aumentando la amplitud de la luz, o sea, no tiene más fuerza. Misterios de ese Esto momento. era un gran misterio de la ciencia de ese momento Sí. que resolvió nuestro querido Albert Einstein, héroe y al parecer bonachón, según nos enseñan las películas. Con chanclas, que tenía como chanclas Ay, sí, muy como sí, bonitas. Ah, como su sí. look playero es lo máximo. Sí. Ay, me encanta para look playero porque este ejemplo es playero. Entonces, bueno, Sí. Einstein en 1905 dijo, ok, pues estos cuantos o cuantas que Planck había encontrado, bueno, dicho que existían o que podían existir en la luz, son fotones. Cada fotón es o sea, tiene una cantidad específica de energía, o sea, cuantizada, ¿no? Y esta energía es directamente proporcional a la frecuencia de la luz, o sea, al color. La amplitud de la luz, o sea, lo brilloso, es proporcional al número de fotones, o sea, cuántos surfers trae, ¿no? En resumen, mientras más amplitud o brillo tenga la luz, hay más fotones y los fotones tienen más fuerza dependiendo del color, o sea, de su frecuencia. Regresando al tema de los surfers, para cacharlo mejor, si entendemos la luz como fotones, como esto que sugería Albert, porque claramente se le puede decir, Albi, porque le tenemos, Albi, le tenemos Beto, ya cariño. Beto Einstein. Como decía Albi, em, sí, si entendemos la luz como fotones, o sea, como partículas, entonces la luz no son en realidad olas del mar, son otros surfers que quizás estaban peleando por el territorio del muelle de Central Surf y querían empujar a los Amo, surfers que ya estaban ahí al mar. amo guerra. Y esto fue básicamente lo que dijo Albi, y por eso le dieron a él su Nobel. Ujú. No por surfers, obviamente, pero lo que dijo, que se entiende muy bien con lo de los surfers, es que cuando la luz golpea una superficie de metal, los fotones transfieren su energía a los electrones que estaban ahí en el metal de inicio. Entonces, si la energía de un fotón es lo suficientemente alta, es decir, tiene una frecuencia elevada, puede sobreponerse a las fuerzas que están manteniendo al electrón en su lugar dentro del metal, que son fuerzas de atracción, y botarlo del metal. Y la energía restante se convierte en la energía cinética del electrón que salió volando. Eso quiere decir que la luz brillante, es decir, la luz que tiene mucha amplitud, no es que sean olas más fuertes, como creían antes, sino que son más surfistas, o sea, más fotones, llegando a aventar a los que estaban en el muelle. Entonces, mientras más amplitud, hay más fotones, más surfistas. Pero el que sean más no significa que cada uno de esos surfistas sea más mamado, sino que cada surfista llega a aventar a otro surfista con la fuerza que tiene y esa fuerza se mantiene igual. Por eso veían que la fuerza cinética de los electrones no aumentaba aumentando la amplitud.
Lo que sí aumentaba es el número de surfistas que llegaban, o sea, el número de fotones, y por lo tanto la corriente eléctrica sí aumentaba. Esto también funcionaba cuando estaban buscando explicar qué hubo con el color de la luz. ¿Por qué? Porque los físicos clásicos, tan pasados de moda ya para este momento, predecían que el aumentar la frecuencia de las ondas de luz, o sea, los colores que están más hacia la parte violeta del espectro, la ultravioleta, aumentarían la tasa de los electrones surfers que están siendo botados del muelle. Y por lo mismo, aumentaría la corriente que estamos midiendo, ¿no? Usando nuestro ejemplo padrísimo de guerra de territorio, lo que la física clásica hubiera esperado es que el que las olas estuvieran golpeando el muelle más frecuentemente resultaría a más surfers botados del muelle, comparado con si solamente hubiera como olas del mismo tamaño, medio chiquitas, que estuvieran pegándole al muelle con menos frecuencia. Obviamente, mientras más frecuencia de olas haya, pues más surfers se botan. Lo que vieron experimentalmente, sin embargo, es que la energía cinética de los electrones aumenta con la frecuencia de la luz, pero la corriente eléctrica se mantiene constante, aun cuando la frecuencia de la luz aumenta. Esto es porque la frecuencia, otra vez, no es que sean más olas. Lo que estaba viendo aquí Einstein, lo que estaba diciendo, es algo muy tremendo, que es que efectivamente la luz no se comportaba como las olas del mar, ¿no? Entonces, la frecuencia no es que sean más olas, porque si sí fueran más olas, tendría que aumentar la corriente eléctrica, se tendrían que botar más surfistas mientras más olas llegan. Sino más bien que la frecuencia de la luz está hablando de qué tan mammers están los fotones. O sea, qué tanta energía tiene cada fotón los surfistas. No son surfistas más mammers mientras más frecuencia tenga la luz. Es más, perdón, sí, mientras más frecuencia tenga la luz, es más energía, más mammers. Entonces, cada fotón agarra a cada surfista a otro electrón o a otro surfista que esté en el muelle y lo lanza con más fuerza porque está más fuerte o más fácil. No es que lancen más, porque cada surfista solo puede agarrar a otro, pero la manera en que interactúan con cada uno de ellos sí es con más fuerza. Sí. Esto explica no solamente la guerra de los surfers y qué está pasando con lo que se observa en términos del comportamiento de la luz, ayuda para explicar otras cosas. Por ejemplo, antes como que lo del efecto fotoeléctrico era confuso porque era casi instantáneo y no dependía de qué tan intensa, piénsalo como brillante, qué tan intensa era la luz, pero en su frecuencia. Y si la luz tenía una frecuencia baja, aun cuando tuviera una intensidad muy alta, no se emitían electrones. No importa cuánto tiempo hubieran estado expuestos a la luz, porque pues eran surfers débiles, no surfers mammers. Entonces al llegar al muelle no podían empujar a otros surfers porque no eran lo suficientemente fuertes para ello, Aunque porque les la echaran un frecuencia es montón. baja, aunque Exacto, aunque les llegaran echaran un muchos. montón. Ujú, Exacto. sí. Entonces, Eso era problemático y lo resolvió y lo lo que Einstein resolvió. dijo, ¿no? O sea, diciendo que la luz son fotones, es decir, se comportan como partículas. Esto es importantísimo. O sea, lo que estaba sugiriendo Einstein por primera vez en la historia de la humanidad y de la ciencia es que la luz es una onda, pero también es una partícula. Esto es conocido como la dualidad onda-partícula de la luz y es fundamental para la física cuántica. Y es algo que además se ha probado muchas veces en experimentos. Fíjense, Muy esto era importante. 1900, además, esto era Es, 1905. es que además, es que sí me saca de onda que sea 1905. O Ujú. sea, esto es antes de que se supiera que había genes, pues, ¿no? Los médicos seguían haciendo sangrías con sanguijuelas Y la medicina tardó, tardó un rato en agarrar la onda. y ya estaban los cimientos de la física cuántica, pues. O sea, Sí, sí es una teoría que lleva mucho tiempo. pero obvio no fue como que llegara así y fuera como, ay, sí, perfecto, está increíble esto, todo bien, estamos con ustedes, gente Lo dijo, loca de lo pelo dijo, raro. lo dijo Betty Einstein, tiene que ser verdad. Sí, ese batillo con un look como tan particular es como, claro, debe de tener razón. Güey, no, era 1905. O sea, era algo que estaba llegando a aventar por la borda cientos de años de investigación en física y como
básicamente a decirle a gente necia que, pues que siempre no, No, que o sea, sino, es que ni siquiera tenían que ser necios, ¿no? Es como de, no, oigan, todo solo, lo que piensan y habían comprobado durante siglos, no, tal, no es así. porque además está raro, ¿no? Es como, güey, no, la luz no es una onda. O sea, sí, pero no, pero sí, pero también particular, ¿ok? ¿Están ok con esto? Fue como, no, ¿qué? Qué raro. Claro que no estamos ok. Pero pues lo que estaba pasando es que ahora se tenía información de que en vez de que hubiera una onda continua, como cuando tiras la piedrita y se expande la onda en un río o lago, tenemos que empezar a pensar en la luz, carnales, como un flujo de partículas discretas, como si fueran, pues como cereal en un plato, ¿no? O sea, como muchos chirios dentro del plato, y la luz no era como cuando tiras la leche que se van haciendo onditas, no, la luz era los chirios. Y esto es raro porque en 1905 no había chirios, pero, no, Usaban otras metáforas para explicarlo. claro, pero pues lo que es importante es que las partículas de luz, cada una tiene una frecuencia, sí, como si fueran ondas, pero sí, también cuando interactúan muestran un patrón de interferencia, sí, como las ondas, pero todo lo demás, o sea, también se comportan como un flujo de partículas discretas, como chirios, no nomás como el efecto de la leche en el plato. Y esto fue muy revolucionario. Y por Y supuesto, como raro. suele hacerlo revolucionario, controversial y raro. Y probado Exacto. experimentalmente, gracias a Dios, que les platicaremos después de una pausita cómo fue que lo hicieron para como que la banda dijera, ok, cámara, está bien, vamos con esto, está raro, pero vamos con esto. Pero vemos que sí es así. Ok. Ajá, sí. Entonces, pausa y volvemos. Ahora les vamos a explicar uno de los muchos experimentos que se han hecho para darse cuenta que la luz es una onda, sí, pero también es una partícula. Es las Sí, dos. sí, No, sí. sí. Resiste definiciones, cajas. Y lo van a entender. Después de este experimento, se entiende, creo que bien. Sí, es un experimento muy famoso que se llama el Sí. experimento de la rendija. Seguro lo han escuchado porque siempre que se habla de física cuántica está este experimento involucrado. A ver, este experimento es desde antes de la física cuántica en realidad. O sea, la primera vez que se hizo fue en 1801, justo porque querían ver qué onda si o sea, la pregunta de si la luz es una onda o una partícula viene desde hace muchos, muchos siglos. Em, entonces, a ver, básicamente es, imagínense que tienen como una barrera, como una pared, ¿no? Que tiene dos rendijas, o sea, dos aberturas chiquitas, paralelas, ¿no? Y prendes una lamparita, o sea, le echas luz a esa pared. Entonces, la luz pues va a pasar por las rendijillas. Y la luz que pasa por las rendijillas, pues cada rendijilla del otro lado se convierte pues como si fuera una nueva fuente de luz, o sea, como que se divide el rayo de luz y ahora tienes, como hay dos rendijas, pues dos rayos de luz, ¿no? Dos ondas. Entonces, em, atrás de esa pared con rendijas hay otra pared que tiene un sensor en donde puedes ver cómo está pegando la luz y qué está pasando exactamente con esas ondas de luz. Y lo que ves es que la luz de cada rendijita se difracta, que se difracta quiere decir como que da la vuelta y se encuentra con la onda de la luz de la otra rendija. Y como las ondas cuando se encuentran entre sí interfieren entre sí, entonces el patrón que se va a ver en la pared de atrás, la que tiene el sensor, pues va a ser un patrón de interferencia, donde a veces cuando se encuentra, si se encuentra con dos crestas, pues como que se suma y se hace una cresta más grande, pero si se encuentra una cresta y un valle, pues entonces más bien como que se cancela y ahí no va a haber luz. Si esto se lo imaginan con ondas de agua, es más fácil, porque justo son ondas que si vemos la onda tal cual, ¿no? O sea, si tiran dos piedritas y se hacen dos ondas en una alberquita, va a haber momentos en que se encuentren que como que se hace más grande la onda y otros momentos en que no. Ok. Esta difracción de las ondas depende de qué tan grandes sean las ondas, ¿no? Porque las ondas solamente se van a doblar si se topan con cosas que sean
más o menos de su mismo tamaño. Por eso no podemos ver, nosotros mortales macroscópicos, que la luz como tal se doble, porque son ondas muy pequeñas. Ahora, si las rendijas del experimento son muy pequeñitas también, rendijitas chiquitas, sí se nota el efecto en la luz. Por eso se dieron cuenta originalmente que la luz era onda en los 1800. Ahora, con este sensor, ¿no? Que dice Alita que está atrás, que es donde pega la luz y tienes en el Pues sí. experimento entonces las rendijitas, el foquito y el sensor, la luz va pintando la pared dependiendo de pues cómo va pegando. Y cuando pasa lo que decía Alita, que es que la cresta choca con el valle de la otra y se cancelan, lo que se ve en el sensor es una banda oscura. Cuando cresta choca con cresta y se amplifican, lo que se ve en el sensor es una banda iluminada. Banda oscura porque se canceló, banda iluminada porque aumentó. La combinación de banda oscura con banda iluminada es lo que conocemos como un patrón de interferencia. Y esto es lo que se podía ver en la pantalla del sensor que estaba del otro lado de las rendijitas. Entonces ahora imagínense este mismo experimento, pero en vez de tener un foquito que prendes y pasa por las dos rendijitas, lo que tienes es una pistolita de balines, por ejemplo, o de balines muy, muy chiquitos que disparas, ¿no? A través de las rendijas. Entonces, igual empiezan a pintar lo que hay como si fuera la pistolita de gocha más chiquita del mundo. Empiezan a pintar la pared de atrás, o sea, el sensor. Si es una pistolita y justo estás disparando pues como balitas de pintura, entonces cada una de esas balitas hacer pues materia, un objeto, ajá, pues se va a ir por alguna de las dos rendijas. Y entonces va a empezar a pintar atrás del sensor, pues nada más como, pues ahí, ¿no? Donde, o sea, como una rayita igual y con tantita dispersión porque pues se mueve tantito, cosas así, pero básicamente acabas, si tienes nada más una rendija, pues con una mancha a través de la cual pasan las balitas, y si tienes dos, pues dos, ¿no? Porque algunas pasan por una y otras pasan por otra. Eso quiere decir que lo que pinta o lo que produce una onda y partículas al pasar por las rendijas, pues son patrones muy distintos. O sea, uno es un bandeado de interferencia, que es lo que dijo Leonora, y otro es pues como manchitas adelante de la rendija y ya, ¿no? Como ahí, juntos ahí. Por lo tanto, tendría que ser pues muy fácil distinguir si algo es una onda o una partícula haciendo este experimento. Entonces, bueno, pues lo han hecho muchas veces y así es como ya dijo Leonora, descubrieron que la luz es una onda, pero las cosas se empiezan a poner extrañas cuando este experimento se hace usando luz, pero ya sabiendo que son fotones, o sea, disparando fotoncillos. Si en vez de tener dos rendijitas, tapas una y conviertes tu experimento de las dos rendijas en un experimento de one rendija nada más, Unita rendija. y le uniste rendija y le disparas fotones como con la pistolita de gocha más chiquita del mundo, pero que en vez de lanzar partículas como chiquititas de algo de materia, avientas fotones a Pero través de sí esa uno por uno. rendijita, uno por uno. Estos fotones van a registrarse en el sensor como pequeños puntitos que son sumamente parecidos a lo que se producía en términos de patrón cuando en el experimento de las dos rendijas lanzabas partículas sólidas como arenita, como gocha, como la pinturita. O sea, cuando disparas luz a través de esa rendija, se comporta como si los fotones fueran partículas. ¿What? Ajá. ¿Cómo? Pero Entonces, evidencia sí, de que los fotones ahí son está. partículas, ¿no? Claro, Ahora, se comportan así con una rendija. con una Si rendija. tienes dos rendijas y haces lo mismo, empiezas a disparar fotones a través de las dos rendijas, entonces lo que encuentras en el sensor de atrás es el patrón de interferencia. O sea, es el patrón que pinta la luz, una onda. lo, lo cual significa que los fotones, pues
es como si estuvieran pasando a través de las dos rendijas al mismo tiempo, como lo hace una onda, ¿no? O sea, una onda no tiene que pasar por uno u otro como si una balita de gocha, que solo puede pasar por uno. Una onda, pues, otra vez, ¿no? Es muy diferente que la materia, que las partículas. Pasa y ya pasa, ¿no? Si hay dos o si hay 100, pues pasa por todos. Entonces, cuando ponen las dos rendijas, esos mismos fotones que habías disparado por una rendija y habías visto que ponían un patrón de partícula, ahora parece que pasan por las dos y pintan el patrón de una onda. Ah, caray, aquí se empieza a poner extraño todo. Dijeron entonces, wow, quietos. ¿Qué pasa si disparamos fotones, pero uno a uno a través de las dos rendijas? Esto es, con tiempo suficiente para que cada uno llegue a la pared de atrás sin tener que haber interactuado nunca en el camino con otro fotón, ¿no? ¿Qué pasa entonces? O sea, pistolita de fotones. Sí, lo mismo que pasa en el experimento donde solo hay una rendija. Si aquí hay dos rendijas, pero estás disparando un fotón con el tiempo suficiente para que llegue sin que haya otro fotón disparado al mismo tiempo y nunca interactúen, entonces cada fotón debería, en teoría, porque son partículas, de pasar por una sola rendija, dando el patrón de una rendija, pero dos veces. Esto es lo que tendría que pasar. Claro que sí, esto es Pero, como tendría que ser. pero, ¿qué pasa si se hace ese experimento? Bueno, primero, lo primero que pasa es que los fotones en la pared de atrás que tiene el sensor, sí parece al principio que están cumpliendo el patrón de partícula. O sea, como que sí empiezan a pegar nada más adelante de una rendija, en un patrón ahí más o menos disperso, pero alrededor de un punto, ¿no? En cada rendija, ¿no? Pero si sigues disparando y disparando fotones, con el tiempo empieza a emerger el patrón de interferencia de las ondas. Ahora, recordemos que en este experimento se está disparando fotón por fotón, como voto por voto, pero fotón por fotón, con tiempo suficiente para que no haya interacción, ¿no? O sea, para que si son una onda, cada fotón no interactúen con otro, ¿no? Y no den ningún patrón de amplitud o de que se cancelen. Fotón por fotón. Surge el patrón de la, o sea, de la interferencia de la onda, fotón por fotón, lo que parece indicar que cada fotón por sí solo está contribuyendo al comportamiento general de onda que se manifiesta en el patrón que se está viendo en el sensor. A pesar de que sea un fotón por fotón, ¿no? O sea, los fotones solitos sí empiezan a formar el patrón de interferencia, como si cada fotón, que recordemos es una partícula, como si cada fotón viajara, pasara a través de las dos rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo. Esto, ¿cómo puede ser posible, Dios mío? Pues hay que investigarlo. Hay que investigarlo y esta gente, en vez de haber abandonado la física en ese momento y haber ido a estudiar medicina, que a todas luces era mucho más sencillo en ese momento, dijo, no, vamos a Haber poner... agarrado sus sanguijuelas, fuck it. Esto es lo único que, güey, Me regreso a la pseudociencia, adiós. aquí ni siquiera tengo que lavarme las manos para ir a meterle las manos al cuerpo a la gente. Bueno, no, esta gente fue muy perseverante, heroica casi, y dijeron, vamos a poner un detector que pueda indicar por qué rendija está pasando cada fotón, porque no puede ser que esté pasando por los dos. ¿Qué es esto? O sea, Ajá. no. Tenemos que saber exactamente por qué rendija está pasando cada fotón y así vamos a descubrir qué fregados está pasando en ese momento. Y sí descubrieron, pero... Sí, pero entonces empezaron otra vez a disparar fotón por fotón a las rendijas. Y lo que vio el detector es O sea, el que... detector estaba como en la rendija. O sea, el Ajá, detector veía como las puertas que hacen pim, pim, es cuando como, pasas ajá, sí, así. como Ajá, de los que checan el número, sí. ajá. Ajá. El detector, como se hubiera esperado normalmente, vio que aprox el 50% de los fotones pasaban por una rendija y aprox el 50% de los fotones pasaban por la otra. Nada raro. El detector estaba mostrando lo que hubiéramos esperado de una partícula pasando por una rendija. Pero cuando veías la pantalla del sensor en el experimento, había otro patrón que no correspondía con lo que estaba diciendo el detector.
Maldita sea. Maldita maldición. Corre a la Maldita medicina. maldición. O Es sea, mucho más fácil. cuando ven el patrón que está pintando en la pared de atrás, en el sensor de atrás, se ve el patrón que se vio como si pasaran nada más por una rendija, pero repetido por cada rendija. O sea, como si fueran partículas, como si fueran las balitas del coche más chiquito del mundo. Dos bonchecitos de partículas, no el patrón de interferencia de ondas. Pero acuérdense, este había sido el mismo diseño experimental que había dado el patrón de interferencia antes de ponerle el detector que hace. O sea, lo mismo, habían hecho lo mismo, la única diferencia es que pusieron un detector. O sea, al parecer, esos bastardos fotones se habían dado cuenta de que los estábamos observando. O sea, y entonces se comportaban distinto. Pues si monitoreas los fotones, les das una señal de que cambien del patrón de interferencia, que es lo que estaban haciendo cuando nadie los estaba viendo, al patrón de partícula. O sea, al parecer, como que algo estaba pasando, que el que estuviéramos detectando cómo iban pasando los fotones a través de las rendijas estaba afectando el patrón que se registraba en la pantalla del sensor. Es como si de verdad esos güeyes se estuvieran dando cuenta que estamos ahí observando cómo se comportan. Entonces esta gente dijo, esto se está poniendo más raro por minuto, vamos a hacer una locura, para ver qué tanto esto que parece como absolutamente absurdo sí está ocurriendo en realidad. Entonces dijeron, güey, vamos a poner, o sea, vamos a que el detector de en qué rendija está pasando cada fotón siga puesto en el diseño experimental, pero lo apagamos. Ahí va a estar. Y, o sea, como que los fotones no se van a dar cuenta que ya no los estamos espiando, van a creer que sí. Y volvieron a correr el experimento. Y lo que ocurrió con este experimento, que recordemos, son las mismas rendijas, los mismos fotones, el mismo El mismo detector, sensor, el mismo ajá, sensor todo atrás, igual. todo igual, solo que el detector está apagado. ¿Qué se ve? ¿Se ve el patrón de interferencia? Pues no. Digo, no, lo que no se ve es el patrón de partículas, lo que se ve es el patrón de onda. O sea, justo este patrón que está dando bandas de luz y oscuridad, como si fuera una onda pasando a través de eso. O sea, los átomos actúan como, o sea, o por lo menos esto es lo que parece, los átomos parece que actúan como ondas cuando no los ves, pero cuando los estás espiando se comportan como partículas. O sea, cuando hay detectores en cada una de las rendijas para determinar a través de qué rendija viaja cada fotón, no hay patrón de interferencia. Y esto ocurre aún cuando los detectores están detrás de las rendijas y no frente a ellas. No importa, pues, qué estén haciendo los científicos de tratar de que los fotones no se den cuenta que los estamos observando. Cualquier cosa que hagamos para tratar de observarlos hace que el patrón de interferencia no aparezca. Si no los estamos observando, hay patrón de interferencia. Si hay cualquier cosa que haga que los estemos observando, hay patrón de partícula. Juay, ¿Qué? ¿qué demonios está pasando? Que cuando medimos a los fotones se comportan de una forma y cuando no los medimos o observamos se comportan de otra. Bueno, pues esto también está al centro de la física cuántica y lo vamos a hablar después, en un siguiente episodio. Por ahora, este patrón, digo, este experimento en la rendija es para demostrar que a veces la luz es una onda y a veces es una partícula, o sea, es las dos. Me encanta que tengamos como cliffhanger. Es Como de excelente tienes que cliffhanger. escuchar lo que se supo porque pues, se va a poner todavía más raro. No, ¡fu! Ya ven, hubieran estudiado medicina toda esa Sí. gente. Entonces, a ver, en este momento, pues ya dijeron, no, ok, Einstein, Va. ok, va, órale, va, la luz, o sea, la energía es una onda y es una partícula, es las dos, órale, va. Antes creíamos que solo era una onda, ya vimos que no, que también es una Cámara. partícula, que es las dos, cámara, va. No contentos con eso, la gente no se fue a estudiar medicina, sino que dijeron, esto se está poniendo muy interesante, pero muy extraño. Adiós. Hasta nunca. No, estudiemos más. Mucha gente
En particular, un señor francés que se llamaba de Broglie, que dijo, si las ondas, o sea, la luz se comporta también como partícula, porque no cualquier onda, ¿no? O sea, no las ondas del agua, o sea, la luz, pues, ¿no? Si la luz, si las ondas de luz se comportan no solo como ondas, sino también como partículas, o sea, como materia, pues, ¿no será que la materia se comporta también a veces, no sé, como onda? Maybe, what you say? Pues experimentemos, ¿por qué no? El cielo es el límite en la física, ahora que estamos replanteando todo al demonio. Entonces, 1927, unos batillos dijeron, ya sé, vamos a disparar un haz de electrones a un blanco, como tiro al blanco, y que el blanco esté construido de níquel cristalino. Se escogieron porque el níquel en su formato cristal es un arreglo de átomos que está acomodado en un patrón específico que se ve muy claro. Entonces, cuando los electrones disparados le pegan al cristal, interactúan con los átomos en la estructura como súper ordenadita del cristal. Esto se puede observar, entonces por eso dijeron, este es un súper buen diseño experimental. Entonces, pistolita de electrones Sí, hacia níquel. Electrones, materia, partículas. Partículas por excelencia, ¿no? Además. sí, sí, sabemos. Entonces, las disparan. Y los electrones, en vez de rebotar como se esperaría, o sea, como pequeñas pelotitas de tenis, o sea, como partículas individuales, que se supone que eso es lo que son los electrones. De hecho, los estaban, o sea, ¿no? Disparando como eso, como pelotitas, pues no rebotaban como pelotitas, sino que como que rebotaban, se dispersaban en muchas diferentes direcciones, como si los electrones estuvieran interactuando con algo como ondas cuando le pegaban al níquel, ¿no? Y además, luego ponían un detector para ver en dónde, o sea, de que cuando rebotaban hacia dónde estaban pegando y cómo estaban pegando, como el de la rendija, o sea, una paredcita que se pintaba, y lo que encontraban de cómo se estaba pintando ese detector, pues era el patrón de interferencia de las ondas, o sea, como bandas oscuras y luminosas, muy similar a lo que hace la luz cuando está pasando a través de unas rendijas. Vaya, vaya, o sea que esto sugiere que los electrones se estaban comportando como ondas, no solo como partículas, porque si se hubieran comportado solo como partículas, se hubieran pues dispersado randomly como cuando juegas, cuando estás como jugando Sí, squash, por ejemplo, ¿no? Le ajá. pegas a la pelota y la pelota rebota pues como Rebota randomly. y ya, ¿no? Sí, Ajá. rebote y ya, no Sí. forma un patrón de ondas que interfieren entre sí. Y pues este experimento fue muy importante, ¿no? Muy. Porque, güey, lo que estaba mostrando es que había evidencia de que hay una dualidad onda-partícula en los electrones, O sea, en la que es materia. en la materia, que es una base súper importante, principio fundacional de la mecánica cuántica. Los electrones pueden mostrar tanto propiedades de onda como propiedades de partículas, dependiendo de cómo se les observa y en qué tipo de experimento los estamos lanzando ahí a proceder. Y esto lo han hecho de muchas formas en muchos experimentos y muchos tipos de observaciones a lo largo de los 100 años que han transcurrido. Y así se comportan. Y eso es lo que pasa. Y si a usted le gusta o no le gusta, a los electrones les vale 6 kilos de chorizo de Toluca porque así se van a comportar al demonio. A mí me da como vértigo toda la física cuántica. Aquí es donde me empieza a dar como vértigo. Pero aquí es Pero el principio ya apenas. sé. Esto no es nada. El experimento de la rendija se ha hecho con más cosas que fotones. O sea, se ha hecho con electrones, por ejemplo, o sea, con cosas que pensamos que son materia, bueno, y que sí son materia, lo cual ha demostrado que esta naturaleza dual de onda y partícula lo tiene pues básicamente todo. No nada más cosas chiquitititititas como los fotones. Bueno, que los fotones ni siquiera tienen masa, ¿no? Em, pero chiquititas como los electrones, que son pues, partículas subatómicas muy, muy pequeñas, sino que este experimento de la doble rendija se ha hecho con cada vez cosas más grandes y más complejas. Una de las cosas más grandes, o sea, de los objetos más grandes que se ha demostrado en experimentos que tiene la dualidad onda y partícula, o sea, que muestra este patrón de interferencia a veces y a veces no, son unas moléculas, ya estamos hablando de moléculas,
que se les llama de cariño Buckyballs, porque su nombre real es Buckminster Fullereno, por Buckminster Fuller, este señor que hizo muchas cosas. Pero bueno, son como buquibolas o también le dicen futboleno. Porque parece un balón de fútbol, como de Ujú. los del Mundial de hace muchos años. Sí parece, es como un baloncito. Entonces O como alguien estas, dijo, ah, ¿cómo se llaman? ¿Qué futboleno. es lo que hizo Buckminster Fuller? Las... Domo geodésico. Eso, domo geodésico. Ajá. Así son. Me encanta que lo supe solamente por ver tus manos. No, y porque vi la molécula del futboleno. Ya. Y sí es Ajá. como de, es como, pues sí, como, güey, De, buquibolas me parece padrísimo. de Siento que buquibol es increíble. es como una moneda como Bitcoin, pero Ajá, como la para fifas. buquibola. Una buquibola, ¿cuántas buquibolas cuesta? Cuéntanos cómo son las buquibolas y qué tan grandes son. Los buquibolas son grandes, son 60 átomos de carbono que están acomodados en una forma esférica, justo como la de un balón de fútbol, Ujú. futboleno, y cada molécula tiene un tamaño que es grande en términos de 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 lo que partículas. estamos hablando antes, claro, porque miden como un nanómetro, que es un mil millonésimo de un metro, pero pues no es tan chiquito como otras cosas. Y pesan 1 millón de veces más que un electrón. Son mucho más grandes que cosas que sí es raro que se comporten como onda y partícula, pero dices, bueno, son chiquitas, quién sabe qué están haciendo en su chiquitolandia. Esto ya lo podemos como ver con más facilidad. Y en investigaciones se ha visto que las buquibolas generan patrones de interferencia en una serie de experimentos, cosa que confirma que hasta moléculas que son relativamente grandes pueden exhibir comportamiento de ondas si las estamos viendo en el nivel cuántico. No se quedaron contentos con las buquibolas, sino se han hecho unas buquibolas, pero como pegándoles más cosas, de manera que sean moléculas 3 millones de veces más grandes que un electrón. Y esos son los objetos más grandes en los que se ha comprobado, se ha visto experimentalmente el comportamiento de partícula a veces y de onda a veces. Entonces, esto obviamente es muy distinto a lo que vemos en nuestro mundo de seres mortales macroscópicos. Y también es muy diferente no solo a lo que vemos, sino a las intuiciones o creencias, entendimientos que tenemos de cómo funciona el universo. Porque pues en lo que vemos y en lo que generalmente nos dice nuestro sentido común es que las cosas o son ondas o son partículas, no son las dos. Sin embargo, lo que se ha comprobado una y otra vez es que a nivel cuántico sí es así. O sea, así es la realidad y así es el mundo, son las cosas, son las dos. O más bien, son algo más, son una nueva cosa. O sea, podríamos pensar que los electrones y fotones son ejemplos de un tercer tipo de objeto que no es solo una onda o solo una partícula, sino que exhibe algunas propiedades de onda y algunas propiedades de partícula al mismo tiempo. A esto lo conocemos como partícula cuántica. Y todo el Y universo está hecho de esto. O sea, mil, sí, mil partículas cuánticas. Y pues, si lo entendemos así, claro que tiene que ver con nuestra tonta y mortal realidad macroscópica, porque no solamente es así como funciona el universo, sino que hemos dicho a los mortales macroscópicos, güey, podemos agarrar esto y convertirlo en tecnología, que es una cosa que para mí es misteriosísima. Pero pues sí, mucha de nuestra tecnología funciona gracias a que entendemos esto tan raro. Y vamos a hablar de eso en el pilón para Patreons. Visiten rápidamente patreon.com/mandarax mientras escuchan esto para saber cómo pueden oír eso, porque es muy interesante. Pero, pues, pedirles nada más que entiendan esto sin preguntarse nada sería súper grosero. Y sabemos que tienen preguntas, lo sabemos, porque tienen que tenerlas. Porque ustedes, por estar aquí y haber llegado tan lejos, quiere decir que son gente curiosa y que está igual de confundida que nosotras. y no sé si vamos a poder responder todas sus preguntas o si cuánticamente podemos entrar a sus mentes y leerlas. Pero muy probablemente una que se están haciendo es, a ver, si la materia está hecha de partículas y yo estoy, por lo tanto, hecha de partículas, ¿por qué yo o mi perro o lo que sea que estoy viendo no me comporto como una onda? O sea, ¿por qué no me puedo partir en dos, maldita sea, para estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Por qué no ocurre la difracción? En otras palabras, en mí o en mi libro o en un árbol, o sea, en nada que pueda ver así con mis ojitos. Bueno, la respuesta simple es por la longitud de onda. Más matemáticas, porque no fueron suficientes. Hay una Pero explicación. fáciles, no se espanten.
A ver, no les vamos a dar fórmulas. Este programa es un programa No, casi libre de obviamente fórmulas no. siempre, nunca va a pasar. Pero sí queremos que sepan que hay una explicación teórica y matemática de por qué la luz se comporta como partícula. O sea, por qué le podemos agarrar luz y medirle cosas de partícula como el momento. Esto que dijo Alita que era como el FUA, que se traduce como masa por velocidad. Esto es lo más fórmula que les vamos a dar, ¿ok? Pues aquí entra la relatividad de Albi, nuestro científico favorito de este show, Einstein, que pues en términos muy sencillos explica que como un fotón tiene energía, entonces tiene momento, a pesar de no tener masa. El momento que tiene un fotón depende inversamente de su energía o de su longitud de onda o de su color, dependiendo de los términos en los que los quieran describir. ¿Cómo? Pues un fotón que tiene una longitud de onda chiquita tiene mucho momento, mientras que un fotón que tiene una longitud de onda grande tiene muy poquito momento. Lo que de Broglie, que es el vato este que dijo, a ver, si la onda es partícula, la partícula no será onda y todo el mundo, ¿what? Ok, lo que este señor sugirió es que así como un fotón tiene momento que está dado por su longitud de onda, pues entonces la materia, un objeto material como un electrón, tiene que tener una longitud de onda que está determinada por su momento. O sea, es como verlo en un espejo. Así que la longitud de onda, como ya dijo Leonora, está determinada por el momento. Una persona o una cosa grandota, pues tiene mucho más momento que un electrón, porque el momento, recordemos, es masa por velocidad. Yo tengo muchísima más masa que un electrón. Y entre más momento, menos longitud de onda. Aquí es donde es que se puede calcular la longitud de onda de un objeto material, porque la tenemos. Es que exacto, o sea, Esto al final es sí la tenemos, sí la solo, tenemos. solo que es muy poquita. Y aquí entra una vez más la constante de Planck, que ayuda a calcular la longitud de onda de un objeto material si dividimos esta constante por el momento de este objeto. Ahora, la constante de Planck es un número bien chiquitito, Muy, pero muy. muy, pero afortunadamente para nosotros, la masa de un electrón también es muy chiquitita. O sea, la masa de un electrón es como 10 a la menos 30 kilos. O sea, como punto cero 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 lo suficientes para que sea menos 30, un 30. kilogramos, que es 30 ceros. 30. Sí. Sí. Y además, pues son súper rápidos. Los electrones se mueven muy rápido y momento es masa por velocidad. Entonces tenemos muy poquita masa, pero mucha velocidad. Entonces, regresando al experimento de níquel, los electrones que le estábamos disparando, este haz de electrones, se estaban moviendo hacia el níquel a una velocidad de 6 millones de metros por segundo, que es mucha velocidad, pero con una longitud de onda de como la décima parte de un nanómetro, que es muy chiquita longitud de onda. Aun cuando es chiquita, sin embargo, es la mitad de la distancia que hay entre dos átomos de níquel en esta estructura de cristal tan ordenadita que teníamos. Y esa diferencia de la longitud de onda del electrón con la distancia de los átomos de níquel es justo la que se necesita para que podamos observar el fenómeno de difracción en estos electrones, o sea, su comportamiento como de onda. Sí, o sea, es más o menos que tu longitud de onda determina qué tanto interactúas con, o más bien determina con qué puedes interactuar. O sea, Ujú. una onda muy chiquita, imagínensela en el mar y un barco muy grandote, pues no, o sea, no interactúa casi, ¿no? No, el barco no se mueve para nada con una ondita muy chiquita. Tiene que venir una onda más o menos del tamaño del barco para que el barco se mueva. Eso es más o menos lo que ahorita estamos explicando. Ujú. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la onda con la difracción? La difracción, acuérdense que es esto de que la onda como que pueda dar vuelta, ¿no? O sea, que pueda rodear algo y que, ajá, que pueda comportarse como una onda. Bueno, imagínense dos ondas que todo el tiempo estamos interactuando con ellas, que son la luz y el sonido. La luz, pues parece que viaja nada más como línea recta. O sea, si prendes una lamparita y adelante le pones un obstáculo, una hoja, pues no le va a dar la vuelta a la hoja, ¿no? Como que se sigue derecho, o sea, cortas ahí. Mientras que el sonido
No, o sea, el sonido si le pones algo enfrente, pues igual lo escuchas al otro lado, a menos que lo que le pongas sea muy grande. Es por eso que si estás en tu cuarto, puedes escuchar a alguien que está en la cocina, por ejemplo, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo sea tu casa, pero me entienden. Sí. Y es por eso que no lo puedes ver. O sea, hay luz, pero no puedes ver la luz de esa persona que está allá. Esta, o sea, esta como difracción o que se doblen las ondas de sonido alrededor de las cosas es un ejemplo de difracción, que es lo que hacen las ondas cuando se encuentran con obstáculos. Entonces, cuando una onda llega a una barrera, pero que tiene como una rendijilla, imagínense una puerta, entonces la onda puede pasar a través de la puerta y seguirse derecho, o también puede como doblarse hacia diferentes direcciones. Esa sería la difracción. Mm. ¿Cómo se dispersan? Tiene que ver con la longitud de onda de la onda y con el tamaño de la apertura a través de la cual están pasando. O sea, si es una rendijita o es un rendijón. Si es un rendijón y la apertura es mucho más grande que la longitud de onda, habrá muy poquito doblamiento. La onda simplemente pasa y no tiene que doblarse. Pues como que, así como que cabe perfecto por esa rendija grandota. Pero si la apertura es comparable en su tamaño a la longitud de onda, entonces las ondas se van a abrir como en abanico a través de todo el rango disponible que tengan de espacio, ¿no? Como que se van a doblar, dar la vuelta y van a cambiar de dirección hacia muchas direcciones, si la rendija es como de su mismo tamaño. Las ondas de sonido en el aire tienen una longitud de onda pues más o menos en promedio como de 1 metro. Entonces, si se encuentran con obstáculos más o menos como de ese tamaño, o sea, como un árbol, un sillón, que pues eso, miden como en ese rango de tamaño, entonces, pues sí pueden difractarse alrededor de eso, o sea, darle la vuelta a eso, ¿no? Pegar con eso y agarrar, o sea, como un abanico hacia otros lados. Si son objetos muy grandes, pues ya no. Por eso si pones una pared gigantesca, pues evitas que salga el sonido. La luz, en cambio, tiene una longitud de onda mucho más chica, o sea, menos de una milésima parte de un milímetro. La diferencia del tamaño con las de sonido es Sí, es notable. muy... Ajá. Y por lo mismo, cuando las ondas de luz se encuentran a los obstáculos del día a día, prácticamente no se doblan, no se difractan. Es como pues se bloquean y ya, las que pasan no dan la vuelta, solo pasan. No hay tanta oportunidad de que haya este doblamiento. Y es por eso que los objetos sólidos contra los que choca luz tienen sombras oscuras, grandotas. No Sí les da hay la un vuelta. que no Ujú. les da la vuelta. Hay un poquitito de difracción justo en la orilla del objeto, que es por lo que las orillas de las sombras suelen ser como borrositas, como, sí, como no líneas rectas súper definidas, sino que están como medio difuminaditas. Pero en la gran mayoría de los casos, la luz viaja en una línea recta sin difracción visible. Por eso no era tan claro hace muchos años si era onda o si era partícula, ¿no? Hasta que hicieron las rendijitas muy chiquitas. Claro. Entonces, a ver, esto era para ver qué tiene que ver el tamaño de la onda con la difracción, ¿no? Que entre más chiquita sea la onda, pues se difracta solamente con cosas más chiquitas. La longitud de onda de un objeto, como dijimos hace ratito, depende del momento. El momento es la masa por la velocidad. Mientras más momento, menos longitud de onda. Eso hace que las cosas, pues que pesamos nuestros kilitos, Mortales macroscópicos. tenemos más momento y por lo tanto menos longitud de onda. La longitud de onda, o sea, si se hacen los cálculos de algo de 20 kilos, pon tú que pesa 20 kilos un gato gigantesco o un perro mediano, es de el tamaño de 10 a la menos 35 metros, o sea, 0.035 ceros, 1 metro, o una millonésima parte de una milmillonésima de la longitud de onda de un electrón. O sea, no somos nada en longitud de Nada. onda comparada con la longitud de onda de los electrones. Esta longitud de onda pero tan chiquita como se compara con el tamaño de los objetos con los que nos encontramos en la vida, que son más o menos de nuestro tamaño, pues, o sea, la longitud, para ponérselos así en términos de un ejemplo concreto, la longitud de onda de un perro de 20 kilos comparado con la distancia de dos átomos es como la distancia entre dos átomos comparada con el diámetro del sistema solar. O sea,
no hay ni remotamente chance de que veamos un comportamiento de onda asociado a nuestras cosas macroscópicas, como si lo vemos en las cosas muy chiquitas, interactuando con otras cosas muy chiquitas. Ojalá que eso les dé un poquito de paz mental y sientan que está ok, entonces que ustedes no se vayan difractando por la vida. Si están confundidos, felicidades, porque en 15 días van a estar todavía más confundidos con la segunda parte de este programa, lo sabemos. Pero si quieren salir del área teórica y entrar un poquito a cómo se traduce esto en práctica y por qué nos interesa, si usted es una persona a la que solamente le interesan las aplicaciones, vamos a dar aquí por terminada la primera parte de este especial para la gente que solamente nos escucha así nomás, pero para los Patreons, patreon.com/mandarax, excelente momento para visitar esto. Vamos a platicarles de la tecnología que funciona gracias a esta dualidad que existe de onda partícula que tiene pues todo, ¿no? ¿Qué hace que nuestro Vamos. mundo actual sea como es? La Sí, verdad, ajá. sí. Y como alguien que dijo, güey, esto lo puedo traducir en una maquinita, lo hizo y gracias a eso conocemos el mundo todavía más perrón de lo que lo conoceríamos sin esto. Entonces, háganse Patreons, a los que ya lo son, pues continúen con nuestro contenido extra. Pero pues si de plano no pueden o no quieren, en 15 días les tendremos mucho más derretimiento cerebral, cortesía de la física cuántica. Muchas Si gracias. no son Patreons o si son también, califiquen en Spotify o en Apple, o en donde sea que escuchen, pongan Ujú. comentarios, compártanlo con más personas y también les agradeceremos muchísimo eso. Sí, véanos en YouTube también, aunque ya nos hayan escuchado, y pongan like y suscríbanse y así todo para que como que parezca que más gente nos escucha. Esto nos ayuda al ego. No, no es cierto, pero ayuda para un montón de cosas, como para que nuestro contenido llegue a más gente, porque así funciona el perro algoritmo. Entonces, mientras más likes nos den en todos los medios posibles, más gente podrá disfrutar de este contenido. Así que gracias de antemano por todas sus Adiós. acciones. Adiós. Chao.